Muy buenas tardes, amables auditores. Iniciamos un nuevo programa Vamos, Somos Chilenos, hoy jueves 13 de abril del 2023. Como cada jueves, los acompañaremos Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, pues con este precioso día que tuvimos hoy día, así que muy buenas tardes a nuestros auditores que tienen la paciencia y la voluntad de escucharnos e informarse con nosotros respecto de las cosas que realmente le están pasando a nuestra sociedad desde un punto de vista totalmente humano y sin ningún interés en lo político ni de presentarse a candidatos para algo, sino que somos ciudadanos comunes y corrientes que vemos la realidad dura en el diario vivir en que nos encontramos. Exactamente, exactamente. Oye, nos tocó un día bonito. Ha estado muy raro el clima acá en la región. De repente se nubla, de repente sale el sol, pero hoy jueves tenemos un día bien agradable. También Marianela, que también es una persona que habla con mucha humanidad, a pesar de que es política y habla las cosas con su nombre y que nos acompaña normalmente. Ella es concejala de Valparaíso, la gente que nos escucha constantemente lo sabe, porque bueno, ella participa constantemente. Hoy no nos va a poder acompañar porque se encuentra en labores y además está un poco resfriada, así que le mandamos también nuestros cariños, nuestros saludos y esperamos que se pueda recuperar muy pronto. No, y además quiero agregarte ahí, Marcelo, que Marianela, como concejal de la comuna de Valparaíso, es una persona que está muy relacionada con el diario Quehacer y Vivir, digamos, de los ciudadanos en la ciudad de Valparaíso. Está muy interiorizada de cuáles son los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía en esa ciudad, porque permanentemente está contactándose con personas, está recibiendo, digamos, requerimientos, está visitando lugares, está visitando poblaciones, etcétera, etcétera. Tiene muchas reuniones con las juntas vecinales, con los círculos especialmente de funcionarios de la Armada en retiro, que en realidad en Valparaíso como ciudad puerto y base, principalmente segunda base, digamos, de la escuadra de nuestra Marina, ella está muy relacionada y conoce muy de cerca y siente muy de cerca cuáles son los problemas que le aquejan a la ciudadanía. Exactamente, exactamente, así es. Así que, por supuesto, desde acá el programa le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy, porque como todos sabemos, nueva semana, hay nuevas noticias, hay algunas que lamentablemente van repitiéndose, como ha sido el tema de la seguridad, pero queremos conversar ahora, antes de pasar a seguridad y violencia, que es uno de los temas que sin duda vamos a conversar también el día de hoy, a el proyecto de 40 horas que fue aprobado esta semana y que solo falta el trámite de promulgación por parte del presidente para que pase a ser ley. ¿Y de qué se trata este proyecto? Muy brevemente a la gente que nos escucha, que quizás no ha tenido posibilidad de informarse, le comentamos que la jornada laboral, este es un proyecto que, bueno, presentó en su momento el Partido Comunista por la presidenta, perdón, por la diputada Camila Vallejo, que ojalá nunca sea presidenta, y yo, Sí, ministra secretaria general de gobierno, Carol Cariola, y que ha sido tramitado y ha sido impulsado por la ministra Janet Jara, quien podríamos decir que lo gestionó con éxito porque fue capaz de poner de acuerdo no solamente a parte importante del empresariado, sino que además, bueno, conseguir los votos dentro del Congreso para poder llevarlo a cabo. Y este proyecto lo que buscaba, básicamente, el que va a ser ley, reducir la jornada de trabajo de 45 horas a 40 horas semanales. Esto, por supuesto, se va a llevar de manera gradual, hay ciertos plazos fijados, pero esto debería quedar ya de manera lista al quinto año, es decir, en el primer año de vigencia la jornada laboral se reducirá de 45 a 44, en el tercer año 42, y al quinto año se debería llegar a las 40 horas. Las empresas, por supuesto, pueden voluntariamente pasar o adelantar esta regla. Esto solamente lo que muestra es un máximo. Y por supuesto, y yo los invito también a que ustedes puedan revisar en detalle lo que trae el proyecto, pero el proyecto trae varias observaciones o varias disposiciones específicas para ciertos rubros, como tiene que ver las trabajadoras del hogar, algunos choferes o personas que tienen que ver con el transporte, personas que trabajan en la agricultura, o sea, hay varias disposiciones, pero en general se habla que hay mayor flexibilidad respecto a lo que hoy tenemos como jornada. Se eliminan las jornadas largas,
etcétera. Así que en lo esencial, lo importante sin duda es que bueno, se reduciría la hora de 45 a 40 horas, hay cierta flexibilidad y además hay ciertos beneficios para los padres y madres también. O sea, se genera una nueva ventana o una posibilidad de ellos de poder llegar hasta 2 horas más tarde de lo normal si es que tienen hijos menores de 12 años. Me gustaría, obviamente, Daniel, conversar un poco contigo y escuchar primero tus sensaciones generales y luego entrar a algunos temas más específicos como tiene que ver el tema de la productividad, que es una de las discusiones que se han ido tomando el debate, y bueno, obviamente otras cosas que van a estar o que han rodeado un poco esta discusión. Claro, como eh, nos explicaba muy antiguamente un profesor, decía, la moneda siempre tiene dos caras. Y nos mostraba una moneda y nos decía, ¿qué cara están viendo ustedes? Tal cara. Bueno, yo estoy viendo otra. Entonces, respecto a este proyecto de las 40 horas, obviamente que también tiene dos caras. Una que desde el punto de vista de los trabajadores, que ojalá, digamos, tuvieran que trabajar poquito y que les pagaran harto. Y también uno lo ve desde la otra cara, que son los empleadores, que son los que tienen que pagar lo mismo con menos productividad. Y ese es el tema. Si nosotros fuéramos un país que realmente fuera eficiente en la productividad, yo creo que no habría problema en rebajar a 40 horas de un impacto. Pero como todos sabemos, el chileno es flojito. Le gusta, digamos, sacar la vuelta, se va a tomar un café que debería durar 5 minutos, se demora una hora, conversa con el amigo, se fuma su cigarro, etcétera, y lo único que está esperando es que lleguen las 5 de la tarde para irse a su casa. Y en la productividad diaria no es muy eficiente. Entonces yo creo que por ese lado tengo una preocupación. Por otro lado, por ejemplo, respecto de las 40 otras horas, va a significar, digamos, un gasto mayor a muchas áreas de la, del área laboral. Por ejemplo, los condominios que tienen contratados conserjes, bueno, esos conserjes ahora van a tener que trabajar 40 horas semanales, lo que va a implicar una disminución de su puesto de trabajo, lo que va a obligar a contratar otro conserje. Eso indudablemente lleva a un alza en los gastos comunes. Entonces, el asunto no lo veo tan fácil, digamos. También las pymes son también las que me preocupan, porque van a tener que producir menos, van a trabajar 5 horas menos y tienen que seguir pagando lo mismo. Un trabajador, a lo menos, debe producir su sueldo y obviamente y un poquito más para que la empresa, digamos, tenga utilidades, tenga excedentes y pueda capitalizar y seguir incrementándose, ampliándose. Entonces, aquí tenemos un problema. Yo no sé cómo lo van a hacer las pymes. Una pyme que tiene, qué sé yo, 4 o 5 trabajadores y le disminuyen el horario de trabajo y tiene que estar obligado a trabajar menos, pero tiene que seguir pagando lo mismo. Entonces, es una preocupación. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, indudablemente que es muy agradable, como decía al comienzo, de que uno pueda trabajar poquito y ganar harto. Pero bueno, esas son las cosas que hay que ir viendo en el futuro y cómo se va comportando el sistema. Ya sabemos que la productividad no ha estado muy buena en los últimos tiempos aquí en el país, pero es una cosa que vamos a tener que ir viendo durante la marcha, cómo se va ajustando este nuevo horario o esta nueva cantidad de horas semanales. No sé qué opinas tú, Marcelo, al respecto. Sí, efectivamente. O sea, bueno, el tema de la productividad sin duda se ha ido tomando un poco también la discusión. La gente que estaba en contra era parte de los argumentos que daba y hay cosas, digamos, ciertas en esto. De hecho, si uno revisa los distintos rankings que hay, por ejemplo, el de la OECD, te habla que Chile es uno de los países o es el país de que está dentro de los 10 menos productivos, pero también de los que tienen jornadas muy largas, y entonces tenemos ahí un problema quizás como de eficiencia, de productividad, evidentemente. O sea, de repente puede que existan jornadas demasiado largas, y además yo creo que el argumento, o sea, a mi parecer, el proyecto de ley, como dices tú, tiene sus luces y sombras, como normalmente todo lo tiene, digamos, en la vida. Y el gran problema creo yo que está ahí en el momento desde el punto de vista de la discusión. O sea, me parece que es una medida muy populista porque no se hace cargo realmente de la problemática. Es verdad que hay un problema de salud mental, que en parte también esto lo que busca es tratar de alivianar. Es verdad que la gente también a muchas veces se queda con poco tiempo para poder hacer sus cosas, compartir con su familia, entre otras cosas porque hay un problema de diseño de ciudades, donde a veces pasamos mucho tiempo arriba de una locomoción colectiva para poder llegar a nuestro hogar y por tanto
una hora más o una hora y media más de viaje en la mañana, una hora más de vuelta, eso va todo va sumando, pero al mismo tiempo no se hacen cargo respecto a este tema de cómo vamos a resolver un problema de productividad que en Chile también le hemos ido Claro. viendo que es importante. Y yo creo que ahí ha faltado un poco ser más incisivo por parte también de los más involucrados. O sea, de hecho, si uno revisa estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, que realizó también hace un tiempo, 222 empresas de distintos tamaños y sectores señalaban un 18% que creía que la productividad iba a aumentar, o sea, solamente un 18%. Un 34% no anticipaba cambios y un 36% se mostraba pesimista. O sea, ya partimos de una base donde probablemente la productividad va a bajar. Pero además, si uno revisa, ahí hay un tema también respecto a políticas complementarias, tampoco se ven. Entonces, yo creo que hay un problema no menor que hay que evaluar, pero al mismo tiempo, y aquí como voy a tratar de hacer la contraposición, también vemos que para la pandemia, donde comenzó toda esta lógica del trabajo remoto, de la posibilidad de poder trabajar del home office, normalmente Mm. se reconoce. Hay un informe que habla del 2021 que aumentó la productividad en un 4,6. Entonces, también acá vemos que gracias al trabajo a distancia, a la reducción de tiempos de desplazamiento, que es un poco lo que estamos conversando, en la posibilidad de traer trabajo de horarios más flexibles, la adopción de ciertas herramientas virtuales, también permitió un cambio favorable en la productividad. Entonces, creo que también si hacemos la evaluación, podemos poner estas dos cosas en la balanza y de repente puede que sea positivo. O sea, creo Sí, que pero recuerda que se mantuvieron las 45 horas de trabajo, o sea, en realidad, si la productividad aumentaba un 4,6%, porque la gente ya podía trabajar en sus casas, indudablemente que era un incentivo, porque ya no estaba esa hora, o esa hora y media, o 2 horas, digamos, de ida al trabajo y de vuelta al trabajo en micro. Entonces, indudablemente que esa persona estaba mucho más confortable, mucho más incentivada, y hacía que podía producir más. No había una disminución en las horas de trabajo, yo creo que eran las mismas, ¿no? Ahora, yo siempre he sido partidario y el estilo que implementó este caballero de Bill Gates con Microsoft, él en su empresa, él solamente perseguía objetivos, ¿ah? Y le decía a su empleado, mire, trabaje como quiera, haga lo que quiera, llegue a la hora que quiera, pero usted, qué sé yo, con tal fecha me tiene que tener el producto listo, ¿ah? Y la gente trabajaba, digamos, sentada en el pasto en un parque, y llegaba más tarde, se iba más tarde, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa libertad para disponer de su tiempo, cumpliendo con los objetivos que le ponga la empresa, yo creo que hace que las personas trabajen de una forma mucho más confortable y con más incentivo. sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que también es un poco la modalidad de las nuevas generaciones de trabajar. O sea, por lo menos yo lo veo así y varios de mis amigos también trabajan más por objetivos que por Y por horario. horario, Claro, claro. exactamente. Ahora, eso también te genera y aquí te voy a llevar al siguiente punto que tiene que ver con un poco el argumento de la felicidad que ha hablado el gobierno, de que la gente va a ser más feliz porque va a tener más tiempo, pero también probablemente las metas y objetivos no van a variar acorde a los 40 horas. Entonces, esta gente que, por ejemplo, las personas que viven con un sueldo base más las ventas o las Más las comisiones, comisiones. claro, ellos van a tener las mismas metas, pero van a tener menos tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, eso también va a ser un poco contraproducente desde el punto de vista de la salud mental por la presión o el estrés que va a significar tener que cumplir metas con la misma cantidad de horas. No sé cómo lo ves tú. Bueno, eso es un problema, que yo ayer hablaba con un trabajador de ahí de una tienda aquí del mall y me decía más o menos presente en los mismos, el mismo concepto. Me decía, yo voy a tener que trabajar 5 horas menos y a veces yo en 5 horas me hago la meta, digamos, de una semana, ¿ah? Entonces ahora voy a perder ese tiempo y a lo mejor voy a perder la comisión que me podría haber ganado por haber trabajado más. Yo no tengo ningún problema en trabajar más, decía, y quiero trabajar más porque si trabajo más tengo mejores ingresos y tengo un mejor bienestar para mi familia. Entonces, también hay una inquietud que hay que escucharla y ver cómo se resuelve en el futuro.
Por otro lado, también la empresa dice, bueno, a ver, tengo que bajarme a 40 horas, mi productividad a lo mejor va a ser un poquito menos, entonces a lo mejor ya no voy a necesitar los 5 trabajadores, así que voy a despedir a uno. ¿Ah? Entonces puede que también tenga un impacto en la cesantía, porque las pymes o las empresas más pequeñas no van a tener la capacidad o la espalda financiera para poder soportar esta rebaja de horas de trabajo. Entonces yo creo de que en realidad es una cosa que preocupa tanto al empleador como al trabajador, ¿no? Entonces, por los dos lados, digamos, hay cosas que no se ven muy claras. Claro, efectivamente. Bueno, estamos conversando hoy jueves 13 de abril en Vamos Somos Chilenos junto a Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado. Estamos conversando sobre el proyecto de 40 horas que fue aprobado esta semana y que está en su último trámite, es el trámite de promulgación por parte del presidente y que por lo que han señalado distintas fuentes del gobierno, debería esto estar promulgado antes del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, como un poco para también hacerlo simbólico con esa fecha. Estamos, o sea, obviamente conversando respecto a las posibles repercusiones, respecto a estas preocupaciones que pueden generar este nuevo proyecto, porque obviamente el reducir horas, como señalas tú, también va a traer algunos costos adicionales, porque va a significar en algún tipo de labores tener que contratar a alguien más para poder cumplir con, Con las metas, pues. con las metas, O exactamente. cubrir un servicio. No hemos hablado, por ejemplo, respecto de la empleabilidad que ha habido en el sector público, ¿ah? Que según lo que ha circulado en las noticias, no hay una cifra clara, pero se habla entre 56.000 y 81.000 personas que habría contratado el servicio público. ¿Ah? Entonces también ahí tenemos otra cosa que no debemos dejar de lado y no debemos dejar de no analizar. Por otro lado, esta reducción de las 40 horas, ¿qué va a pasar con los servicios públicos? Yo pienso en el registro civil, que en este momento tú querías sacar un carnet de identidad o cualquier otra cosa al registro civil y tienes que llegar prácticamente a las 6 de la mañana a hacer una cola para ver si puedes conseguir un número. Y ahora si estamos reduciendo la hora de trabajo, eso quiere decir que vamos a tener menos tiempo ante los servicios públicos para realizar cualquier trámite. Entonces también yo no sé cómo se va a manejar eso, el registro civil, por poner uno de las instituciones públicas y una de las instituciones que es importante, digamos, mucha gente necesita, digamos, eh, eh, trámites que hacer en el registro civil, entonces si va a haber menos tiempo, menos horas de trabajo, digamos, ¿cómo se va a complementar o se va a suplementar esta necesidad de satisfacer los requerimientos de las personas? Efectivamente, sí. Bueno, hoy en el caso del registro civil, uno si quiere sacar un carnet, tiene que pedir una hora por internet y puede estar hasta 3 meses esperando que te toque. O sea, yo traté de hacer el trámite en marzo y me estaba tirando fecha para julio. Así que imagínate Claro. lo colapsado que está el sistema. Pero es bastante interesante el punto que señalas, porque lo que uno ve en general es que el Estado solamente va creciendo. No hay ningún político que te diga, hoy ya llegamos a un tope respecto al tamaño del Estado y hoy lo que corresponde es que empecemos a tratar de modernizarlo y de burocratizar un poco el asunto. Y obviamente esto también va a ser una buena excusa para incorporar más y más y más empleados fiscales que a los auditores que nos escuchan, obviamente que lo tienen muy claro, pero hay que recordar que finalmente el Estado no genera recursos, el Estado solamente captura, digamos, a través de impuestos lo que nosotros los ciudadanos producimos. Entonces, finalmente los sueldos y todas estas remuneraciones que hay que pagarle a los empleados fiscales vienen de nuestro bolsillo al Y mismo tiempo para los políticos terminan siendo paga de favores claro, y y viene, y actuaciones viene, y viene del trabajo de los privados, ¿verdad? Y a los privados le están reduciendo sus horas de trabajo, entonces, y los impuestos. Bueno, como dice la señora Magdalena Mervilá, periodista e historiadora, que la escucho yo en Sin Filtro y la escucho en Conectado los días martes, ella claramente lo dice, y me van a perdonar los auditores, voy a repetir exactamente las palabras que ella hace presente cuando habla de los recursos del Estado. Dice, señores, el Estado no tiene un puto peso porque la plata se la entregamos nosotros. La plata que tiene el Estado viene de los impuestos y del trabajo de las personas. El Estado no tiene plata. Entonces, con este aumento de la empleabilidad en el sector público de 50.000, 80.000 personas, indudablemente que hay que pagarle, y tal como tú dices, es gente que a lo mejor no es necesaria, no se requiere, pero obviamente este gobierno, el Frente Amplio, la izquierda radicalizada, digamos, Partido Comunista, tiene que pagar favores. Entonces, obviamente, tiene que darle trabajo a la hermana de, a la señora de,
que se dio al cuñado de, y como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Digamos, este señor que era además el pololo no, era el hermano de la polola del señor Jackson, ¿no? Claro. Que en realidad le dieron un trabajo y por lo que circuló en las redes sociales parece que no tenía muchas competencias ni la habilidad, digamos, para el puesto que se le estaba dando. Claro, Entonces, efectivamente. sí, hay muchos casos, pues. Efectivamente, además uno lo nota, digamos, la ciudadanía está muy descontenta con la calidad del servicio público. Si, seamos honestos, cualquiera que puede elegir entre irse al sector privado y el sector público normalmente va a elegir el sector privado porque probablemente va a recibir un servicio de mejor calidad. Entonces, estamos llenando el servicio público de personas que, como dices tú, normalmente están vinculados a algún político o algún familiar y terminamos echando a perder más todavía el sistema actual. Así que bueno, esas son parte de las preocupaciones. Yo creo que estamos, no sé, no, alcanzamos a hacer el último comentario. Se nos está acabando el tiempo, como siempre Sí, nos pasa, el tiempo, digamos, corre rápido. Si no, yo iba a recordar, por ejemplo, respecto de los pitutos y todas estas cosas, que el presidente en su programa y en su campaña para ser presidente dijo que se iba a acabar el nepotismo, el pitutismo y los amigos, etcétera, etcétera. Pero me trae el recuerdo, digamos, la señora del diputado Naranjo, ¿no es cierto?, ¿no? Que estaba contratada en gendarmería y más encima a través de un subterfugio medio extraño que nunca quedó muy claro, salió con una pensión de más de 5 millones de pesos del servicio público vinculada a DIPRECA, pensiones que realmente no se ven en esos montos. Entonces, indudablemente, de que hay un aprovechamiento respecto de las facilidades que le da a las autoridades para contratar personas que son, digamos, parientes, amigos, etcétera, etcétera, y sin ser necesarias, y además sin tener las competencias para el cargo, ¿no? Nosotros ya lo vimos, por ejemplo, con la ya salida ministra de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? No, obviamente no tenía las condiciones para ser una diplomática de carrera, una diplomática que realmente le diera prestigio al país y le diera eficiencia a su trabajo. Ya solamente su manera de expresarse en forma grosera y soez ya eran elementos que la descalificaban, digamos, como ministra de Relaciones Exteriores. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo, digamos, de la gente que se está contratando en el servicio. Yo creo que la única contratación, lo único ha sido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que realmente es una persona que conoce el tema y conoce economía. Desgraciadamente está presionado, digamos, por el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque si tuviera más libertad, indudablemente seríamos mucho más eficientes con el empleo de los recursos. claro, exactamente. Estamos en la hora. Te voy a dejar ahí Una un tema inquietud. claro, para que lo pensemos para la segunda parte, que también tiene que ver con esto de felicidad. O sea, el gobierno ha ocupado el tema de la felicidad y del tiempo para acompañar este proyecto, pero felicidad solamente va a tener que ver con horas de trabajo, porque la seguridad, tener seguridad en nuestras casas también, o tener seguridad en los lugares donde nos desplazamos, también tiene que ver con seguridad, ¿o no? ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? Vamos a conversarlo en la segunda parte. Bueno, lo vemos en la segunda parte, Marcelo. Exactamente. Y bueno, antes de irnos a la pausa musical y comercial, hoy día 13 de abril, Día Internacional del Beso, así que este día que se celebra gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas, imagínate, 58 horas entre una pareja tailandesa, desde ahí que se comienza a celebrar este día y por supuesto vamos a celebrarlo también nosotros, los invitamos a la gente a celebrarlo con sus parejas y los invitamos con esta canción Bésame mucho de Luis Miguel para la pausa comercial. Ya O de Arturo volvemos. Gatica, o de Arturo Gatica.